Amigo televidente, gracias por estar con nosotros. Iniciamos ya 60 minutos con la información más impactante de la jornada. Aprovechamos para saludar a las personas que nos sintonizan en la Unión Americana gracias al canal 429 de DirecTV. Buenas noches. Vamos de lleno entonces con la ampliación de uno de nuestros titulares y tiene que ver específicamente con lo que está ocurriendo en nuestro país respecto de las condiciones del clima y por supuesto vamos a hablar también de lo que se tiene previsto para el resto de la semana. Ha iniciado la fase 2 del invierno. De momento, gracias a Dios, no se habla de fenómenos que amenacen a Guatemala, pero hay que estar muy atentos porque es en esta fase cuando, según los expertos, aumenta la posibilidad de ser impactados por huracanes o tormentas tropicales. El pasado fin de semana llovió de manera torrencial en varias regiones de nuestro país. Los suelos están saturados y eso hace que crezca la posibilidad de deslizamientos de tierra, inundaciones y daños en la infraestructura del país. Las lluvias de las últimas horas provocaron que las autoridades realizaran el rescate de varias familias. Se reportaron daños en al menos 8 carreteras. Es muy importante estar bien informados sobre las condiciones del clima y el pronóstico, aunque en este momento, en la mayor parte del país, las mañanas sean cálidas. La situación puede cambiar y de manera drástica al final de la tarde y buena parte de la noche. Recuerde que además de la lluvia, hablamos de la fuerza del viento y actividad eléctrica. En algunas ocasiones se ha reportado que personas son alcanzadas por rayos al tratar de pasar la tormenta bajo un árbol. Abríguese adecuadamente para no padecer problemas respiratorios y tenga especial cuidado con niños, adultos mayores y personas que ya padezcan una enfermedad. Las personas que residen en lugares de riesgo deben estar atentas a cualquier llamado de emergencia o necesidad incluso de abandonar la vivienda. Todos en casa deben saber qué hacer y a dónde acudir en caso sea necesario. Recuerde los números de los bomberos: 122 bomberos voluntarios con presencia en todo el país, 123 bomberos municipales con cobertura en la capital y municipios aledaños, 1554 bomberos departamentales con presencia en los 22 departamentos y 119 es el número de la Conred. Continuamos hablando de las secuelas provocadas por las lluvias de las últimas horas y es que varios deslizamientos se registraron en distintos sectores de nuestro país. Vamos ahora con el recuento de los daños. Un deslizamiento de tierra se registró en una aldea de Joyabá, Quiché. Cayó sobre varias viviendas. Una persona perdió la vida. Fue identificada como Maribel Riquiac, de 22 años. Una más resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial. Una de las viviendas sufrió daños severos. El techo colapsó. 4 más se encuentran en riesgo. 34 personas fueron evacuadas y enviadas a un albergue habilitado en el lugar. En el Quetzal San Marcos, 3 viviendas sufrieron daños tras registrarse un deslizamiento. Las paredes quedaron dañadas y podrían colapsar en cualquier momento. Personal de Conred realizó una evaluación de los daños. Las familias fueron trasladadas a un albergue. Y en Coatepeque, Quetzaltenango, un deslizamiento de tierra se registró en una carretera. Un árbol de grandes dimensiones también cayó, obstaculizando la carretera. Afortunadamente, ningún automovilista resultó afectado. Bomberos departamentales trabajaron en el lugar con motosierras, lograron cortar las ramas y retirar el árbol. La saturación de los suelos provocó este incidente. Situación complicada en varios puntos. Es importante también, amigo televidente, presentarle el pronóstico de los expertos para las próximas horas. Mucha atención. Señala la continuidad de ambiente cálido y soleado, lluvias dispersas de corta duración y acompañadas de actividad eléctrica por la tarde y noche. Esto es lo que se proyecta para mañana, martes 10 de agosto. Este ambiente persistirá en gran parte del país según el INSIBUME. Ya han pasado 9 días de agosto y las lluvias se han dispersado en la mayoría de departamentos. Si bien continúan los días soleados, los expertos aseguran que la situación climática puede cambiar en cualquier momento debido a que en este mes se tiene previsto el inicio de la segunda fase del invierno más intensa que la primera. La atención se centra principalmente en los lugares más vulnerables. El INSIBUME alerta de los riesgos que el invierno representa, por lo que la Conred ha intensificado los monitoreos.
Bien, esta noche está con nosotros el portavoz de la Conred, David de León, para referirse a los daños provocados por las lluvias del pasado fin de semana. David, bienvenido a T13 Noticias. El recuento de los daños después de las lluvias de las últimas horas en Guatemala, lo escuchamos. Tenemos, Alan, hasta este momento el seguimiento en diferentes puntos del territorio nacional. Tal como ustedes lo daban a conocer, en sectores de Joyabaj, en Quiché, tenemos al menos 3 deslizamientos que se han reportado, también algunos problemas que hemos tenido en algunos puentes, algunos ríos que se han desbordado, esto asociado a las lluvias de las últimas horas. También tuvimos el reporte de sectores de Siquinalá, en el departamento de Escuintla, asociado a estas condiciones de lluvias. También, lamentablemente, una persona falleció y también una persona se reporta herida, esto por un deslizamiento esta mañana en el sector de Joyabaj en este departamento. En este sector se mantienen diferentes monitoreos, Alan, pero debemos de estar atentos siempre a las condiciones de lluvia. Ya hasta este momento los incidentes que se han registrado durante agosto son alrededor de unos 75 incidentes. Ya hemos pasado incluso a los incidentes que durante el mes de julio se presentaron, que sabemos que en julio hubo esta disminución de lluvias. La cantidad de lluvia en algunas regiones que prácticamente donde no ha dejado de llover, pese a que en la mayor parte del país se disfrutó en algún momento del periodo de canícula. Hay comunicación constante también con el INSIBUME y el pronóstico es que esta semana de alguna manera disminuya la lluvia, al menos en algunas regiones, pero siempre es importante el monitoreo que mantiene la Conred para sitios en este momento que estén en riesgo, David. Asociado a estas condiciones de lluvias, pero hasta este momento también el seguimiento en áreas, por ejemplo, de la Unión en el departamento de Zacapa, en donde hemos tenido lluvias importantes, y también el seguimiento que tenemos en diferentes sectores, como el caso de la costa sur o el suroccidente, que tuvimos también incidentes reportados en Quetzaltenango, el área de San Marcos. También ahora la condición que se ha presentado en el departamento de Quiché. Debemos estar preparados, no cruzar los ríos crecidos, tal como lo hemos abordado acá, Alan, tener preparado también nuestra mochila de las 72 horas ante cualquier eventualidad, cualquier emergencia que se pueda presentar. Es importante siempre seguir las indicaciones de las autoridades, pero principalmente en aquellos puntos las autoridades estarán también dando el seguimiento y emitiendo los avisos correspondientes. Bien, agradecemos a David de León, es portavoz de la Conred. Amigo televidente, ya lo sabe, van a continuar las lluvias. Estamos en la fase 2 del invierno 2021. Por favor, siempre con mucho cuidado. Este tema y vamos a hablar en este momento de salud. Vamos con datos bastante interesantes. Por favor, tome nota. Queremos platicarle una enfermedad que afecta principalmente a mujeres mayores de edad. Hablamos de la osteoporosis, saber cómo se genera y si hay algún tipo de tratamiento o cura para la misma. Para ello estamos con Stephanie Soto, que nos da detalles en cuanto a dicha enfermedad, cómo se logra detectar principalmente en una mujer, cómo se logra saber cuando alguien está enfrentando ese problema. Bueno, primero que nada, la osteoporosis, como bien dijo, es una enfermedad bastante común. Realmente no hay una forma, es una enfermedad silenciosa, ¿verdad? Puede que esté sucediendo y su cuerpo no genere algún síntoma, algún dolor o alguna decadencia en este caso. Se da a partir de los 50 años aproximadamente. ¿Hay algún tipo de tratamiento o cura? Sí, hay un tratamiento, sí hay prevención y tratamiento. La prevención, pues siempre nosotros hemos recomendado, ¿verdad? Una buena alimentación que incluya calcio, vitamina D. De no tratarla, ¿qué podría pasar de mayor riesgo? Es completamente, casi que usted se vuelve una persona muy frágil, ¿verdad? Cualquier pequeño movimiento puede que usted le ocasione una fractura y pasa que el hueso se vuelve como a descascarar poroso. Entonces, posiblemente, en casos muy extremos, ya no peguen. ¿Una enfermedad mundial? ¿En Guatemala hay algún tipo de cifras, de datos del paciente? Es una enfermedad mundial, quizás no en Guatemala, pero sí hay una mundial, 1 de cada 3 mujeres. Está la estadística a partir de los 50 y 1 de cada 5 hombres lo pueden padecer. Este día personas bloquearon varios puntos de nuestro país, convirtiendo el día y la situación en un auténtico caos vehicular.
Los 4 puntos cardinales del país se vieron afectados por estos bloqueos que provocaron contratiempos para miles de guatemaltecos, pérdidas millonarias para la economía del país e incluso interrupción para la libre circulación de las ambulancias. Pese a que varios madrugaron para evitar quedar varados en el tránsito, los organizadores de estos bloqueos también se desplazaron desde muy temprano hacia las distintas carreteras y en la ciudad de Guatemala. A las 6 de la mañana de este lunes, las autoridades de tránsito ya reportaban caos vehicular debido al cierre de las rutas. Varios conductores debieron buscar caminos alternos para llegar a sus lugares de trabajo. Durante el día, la fila de vehículos en las distintas carreteras del país superaba hasta los 11 kilómetros. Los guatemaltecos mostraron su molestia por estos bloqueos, ya que debieron suspender sus diligencias o bien ausentarse de sus labores. Vamos a continuar con el tema, pero específicamente nos vamos a referir a los daños que provocan este tipo de bloqueos cuando no se permite el traslado de los cuerpos de socorro. El primero de los casos ocurrió en el kilómetro 53 de la ruta al Atlántico. Los bomberos voluntarios trasladaban a una mujer quien cayó en coma diabético. Sin embargo, los manifestantes bloquearon el paso y amenazaron con machete al piloto de la unidad. A la altura del kilómetro 53, ruta al Atlántico, se movilizaban bomberos voluntarios de la 131 compañía de San Antonio de la Paz, El Progreso. En la ambulancia 1353 trasladaban a una paciente con coma diabético al hospital de Guastatoya, pero en dicho kilometraje no los dejaban pasar. Ellos, repito, llevaban a una paciente del barrio de San Antonio de la Paz hacia el hospital de Guastatoya. El segundo caso ocurrió en Sanarate, El Progreso. Manifestantes colocaron tablas con clavos y piedras obstaculizando el paso de 2 ambulancias y las revisaron para confirmar que llevaran pacientes. Una de las ambulancias permaneció en el lugar 2 horas y media, según indicaron paramédicos. Mientras que en Chimaltenango, familiares tuvieron complicaciones para el traslado de una paciente con COVID-19 quien necesitaba oxígeno debido a los bloqueos. Ante ello pidieron la ayuda de los cuerpos de socorro. El sector exportador de nuestro país también se pronunció acerca de las pérdidas provocadas a raíz de estos bloqueos. Preliminarmente se reportan pérdidas por más de 50 millones de dólares. Recuerde que el comercio exterior se maneja tanto por importaciones como exportaciones y en su orden de tamaño, digámosle, tanto lo que es marítimo y terrestre son los números principales. En términos de una paralización que se puede provocar por día, en el caso de las importaciones marítimas estamos hablando de 18 millones, que es más o menos el volumen diario que se puede perder en importaciones por quedarse bloqueados en puertos que no pueden salir de ahí. En exportaciones marítimas estamos hablando de 32.4 millones. Estamos hablando solo que entre importaciones y exportaciones estamos prácticamente superando los 50 millones de dólares que pueden tener un perjuicio diario. Mientras tanto, la cartera de Economía fijó su postura sobre los bloqueos. ¿A quiénes estamos nosotros entonces con este tipo de bloqueos haciéndole daño? A las personas que más necesidad tienen. Y en ese sentido también hay pérdidas de los pequeños productores. Usted mencionaba a cómo estamos apoyando a los precarios empresarios cuando no pueden llevar su producto a los mercados. Entonces, realmente debemos de manifestarnos, ¿cierto? Tenemos todos los derechos de manifestar, pero hay ciertas pérdidas económicas que los pequeños empresarios tienen debido a ese tipo de bloqueos. A continuación le presentamos otras posturas diversas después de otro día de bloqueo de carreteras en Guatemala. Diputados del Congreso de la República reaccionaron ante los bloqueos registrados en diversos puntos del país este lunes, lo que generó una paralización de la economía e incluso para temas de salud, a decir de los legisladores. Bueno, mire, yo creo que todos estamos claros en que los guatemaltecos tenemos derecho a manifestar, pero a manifestar de una manera pacífica, a manifestar sin limitar los derechos de los demás guatemaltecos. Lamentable que este tipo de actitudes se estén dando. Todos, reitero, los guatemaltecos tenemos derecho a manifestar, pero hagámoslo sin limitar los derechos de los demás guatemaltecos, sin evitar que como país podamos
tener ese flujo de comercio, de reactivación económica que tanto deseamos, que se ha visto tan afectado por la pandemia que estamos sufriendo. Realmente lamentable este tipo de actitudes. Vemos cómo de manera abusiva, con tablas, con clavos, evitan, hemos visto hoy en la mañana, que no dejan pasar ni siquiera a las ambulancias que trasladan a los heridos. Lamentable. Los calificaría de bloqueos delictivos, incluso criminales, en donde hemos visto incluso que ambulancias no han podido pasar debido a que algunas personas que pertenecen a una organización ha bloqueado el paso de no solo las personas, sino que también de los trailers que llevan productos de mercancías, ambulancias, radiopatrullas. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, yo pienso que cualquier ciudadano tiene derecho a disentir, a manifestarse, a criticar y expresarlo de esa manera, pero expresarlo de una forma pacífica, en donde no se le violen los derechos a los otros ciudadanos que lo único que quieren es ir a trabajar. La Cámara del Agro condenó y rechazó los bloqueos, señalando que se violan los derechos de la ciudadanía. Pidieron a las instancias investigar las acciones ilegales que se pudieron dar. Además, indicaron que respetan el derecho a la manifestación pacífica, pero dentro del marco de la Constitución. La Cámara de la Industria también rechazó los bloqueos, indicando que ponen en riesgo la subsistencia, el trabajo, la integridad, la salud y la vida de los guatemaltecos. Bien, es momento de hablar de las cifras de la pandemia. Hay que recordar, los fines de semana siempre disminuye la cantidad de personas que buscan realizarse el hisopado y por ende también entonces la cantidad de personas que dan positivo. Ahí tiene usted la última actualización en la pantalla, revelada por las autoridades pertinentes, que señalan que ayer se realizaron únicamente 2.279 hisopados. 604 personas dieron positivo y lamentablemente se confirmó el fallecimiento de 37 personas más en fechas anteriores, según lo indican las autoridades. Deja esto entonces el acumulado de la siguiente manera: 391.118 personas se han infectado en nuestro país. Según el Ministerio de Salud Pública, 343.189 se han recuperado, pero aquí está lo más triste y lo más grave. A nada prácticamente ya de romper la barrera de los 11.000 fallecidos. Hasta el momento se ha reportado el deceso de 10.808 personas en suelo guatemalteco víctimas de la pandemia y siguen siendo portadoras del virus 37.118. Hablamos ahora del proceso de vacunación de acuerdo a lo que han señalado las autoridades pertinentes, y tenemos que hablar en este momento de 2.323.055 personas que han recibido la primera dosis en suelo guatemalteco. 375.810 han recibido ya las dos dosis. Ojo con esto, de las 10,5 millones de personas que planea el gobierno que reciban las dos dosis, repito, apenas 375.810, y también tenemos la cifra al final de 2.698.865 cantidad de dosis administradas hasta el momento. La situación es grave en Guatemala respecto de la pandemia. Por favor, no baje la guardia. Se lo habíamos adelantado y como se esperaba, se ha confirmado la presencia de la variante Delta en nuestro país. El presidente Alejandro Yamatei confirmó que la variante de COVID-19 Delta fue detectada en nuestro país. Fue confirmada en 14 muestras de pacientes, en su mayoría jóvenes. Anteriormente, representantes del Ministerio de Salud indicaron que clínicamente la variante estaba presente, pero no se tenía la sustentación científica. Esta nueva variante, con más transmisibilidad, afecta a personas jóvenes. Las medidas para detener la propagación del virus son las mismas: uso de mascarilla, lavado de manos constantemente, evitar aglomeraciones, respetar el distanciamiento físico de 1.5 metros y evitar salir si no es necesario. Autoridades de gobierno indicaron que analizarán medidas para contener la enfermedad durante esta semana.